Haces SEO local pero no sabes muy bien cómo sacar datos para reportar a clientes. En este vídeo te voy a dar una serie de pautas, una serie de pistas para que sepas qué datos sacar, desde dónde hacerlo y cómo analizar mejor para hacer esos informes de SEO local. Y lo voy a hacer a través de 4 pilares fundamentales, como son las estadísticas de Google Business Profile, todo lo que nos puede dar Google Analytics 4 a nivel de analítica web, sobre todo para medir la parte de tráfico orgánico y conversiones, toda la parte de GeoGrid que podemos analizar con DinoRank y por último, y no por ello menos importante, Google Search Console con toda esa parte de visibilidad que a nivel de SEO local también es muy importante. Así que, venga, vamos al vídeo. El primero de los lugares donde deberíamos analizar métricas sería el propio Google Business Profile, en el que tenemos estadísticas importantes sobre lo que pasa en la ficha, pero sí que es verdad que se quedan un poco escuetas. Pero bueno, vamos a ver qué podemos sacar o en qué deberíamos fijarnos. Tenemos principalmente 2 métricas o 2 grupos de métricas, que son las interacciones con el perfil, con la ficha, y también las impresiones, ¿vale? Es lo que principalmente nos vamos a fijar. La parte de interacciones totales, que está compuesto por todos los clics, ¿no? Todo lo que pasa en esos botones, que son los clics en el botón de llamada, en reservas, en cómo llegar, en clics al sitio web, ¿vale? Y de todo esto, dependerá también de la ficha o del tipo de negocio, vamos a tener unos botones diferentes, también podemos fijarnos también en toda la parte de menús, ¿no? Y aquí vamos a analizar la evolución, ¿no? Cómo evoluciona de un mes para otro o de los últimos meses hasta ahora esa parte de impresiones y de clics en botones, tema de interacciones y demás, como podemos ver aquí, ¿no? Y hablaba de grupos de métricas porque tenemos interacciones que incluye lo que he comentado, pero también tenemos la parte de impresiones que se divide también en cómo ven nuestra ficha, porque una ficha de Google Business Profile se puede ver en el local pack a través de Google Search o directamente en Google Maps, y esto es lo que tenemos que analizar, pero no solo ver desde dónde viene. Por ejemplo, aquí estamos viendo que viene desde la búsqueda directamente en Google en Search desde móvil, o impresiones de Google Maps o impresiones de Search desde ordenador, ¿vale? Cómo se diferencian o cómo se distribuyen todas estas cosas, que es importante. Habría que ver también la evolución de todas esas impresiones en el tiempo, ¿vale? Que sí que es verdad que las propias métricas de Google Business Profile se quedan muy cortas para esto y no nos lo dan. Y obviamente también la importancia de ver las keywords que nos están generando esas impresiones a la ficha. Obviamente vamos a ver keywords de marca y sobre todo ver keywords transaccionales de negocio que nos puedan dar una pista de si estamos posicionando bien para aquellas keywords que nos interesa, o si incluso a veces encontramos aquí esas keywords que nos dan ideas, las vemos como más o menos oportunidades para, por ejemplo, trabajarlas de otra forma que a lo mejor ahora no estábamos utilizando, tanto a nivel de ficha como, por ejemplo, a nivel de web. Y como decía, las métricas que nos da Google Business Profile, además de que lo que es a nivel de interfaz se nos queda muy corto, ¿vale? Porque aquí tenemos clics al sitio web en los últimos 6 meses, ¿vale? Y esto es lo máximo que podemos seleccionar en Google Business Profile. Solo nos va a dar 6 meses, a pesar de que la API de Google Business Profile tiene 18 meses, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer, ya tendríamos que recurrir a conectores de Looker Studio, herramientas externas. Yo os voy a contar un poco cómo lo hago con Runpulse, que es una herramienta enfocada a análisis y gestión de SEO local que lancé hace unos meses. Y aquí lo que podemos hacer directamente es, si yo tengo un montón de fichas, más allá de que puedo analizar no solo 6 meses ni 18, puedo irme más allá de 18 meses, puedo analizar ya de un vistazo cómo están todas nuestras fichas de diferentes negocios o del mismo cliente, y toda la parte de impresiones, interacciones, reviews, clics en el botón de la web, cómo llegar, etcétera. Y aquí lo más interesante sería, o lo que deberíamos analizar para hacer un reporte o para ver cómo estamos yendo, es ir, por ejemplo, a ver si en concreto esa ficha, cómo evoluciona en los últimos, por ejemplo, 9 meses, 12 meses, 18 meses, ¿vale? Semana a semana, mes a mes. También a nivel de interacciones, ¿no? Cómo va evolucionando en los últimos, en este caso 9 meses, esa ficha, y detectando mejoras y empeoramiento de ciertas estadísticas en la evolución en el tiempo, ¿vale? Y luego también ser capaces
de sacar esas conclusiones, ¿no? A nivel de interacciones, pues obviamente toda la parte de clics en el botón de llamada, toda la parte de clics en el botón de la web y cómo llegar. Aquí va a depender mucho del tipo de negocio, de qué consideráis vosotros que son, digamos, lo que más valoráis. Hay negocios que las llamadas es donde, a través de las llamadas, es donde se cierra el negocio, o necesitamos que la persona vaya a la web a hacer algo, a conocernos, a dejar un formulario, o bien queremos conseguir que la gente llegue a nuestro negocio y por lo tanto la métrica tipo cómo llegar, peticiones de cómo llegar, siempre va a ser importante. Entonces tendríamos que analizar siempre, por ejemplo, en el último año, cómo hemos ido evolucionando, sobre todo desde que hemos empezado a hacer SEO en esa ficha, si hay ciertas cosas que han venido bien, qué cosas tenemos que analizar en estos casos, ¿no? Y dentro de impresiones, más allá de ver la evolución en el tiempo, ¿no? Por meses o por semanas, en los últimos 9, en los últimos 18 meses, en los últimos 12, sería útil también en estos casos analizar qué está pasando, cómo se distribuyen esas impresiones, desde dónde se están haciendo, ¿no? Si vienen desde Maps o vienen desde Search, es decir, desde el Local Pack o desde directamente la gente buscando a través de Google Maps, o si dentro de Maps, obviamente va a ser más, esto suele ser habitual, ¿no? Que un dispositivo sea más importante que otro, que a lo mejor predomine, en este caso, las impresiones en Maps desde escritorio que las de mobile, ¿no? Y luego tendríamos también la parte de Search, también cómo se diferencia entre mobile y desktop. Esto va a diferir entre los diferentes tipos de negocios. Hay negocios que por el tipo de público o por el tipo de producto o servicio que se da, la gente busca más desde móvil o desde escritorio. También tendríamos una parte importante como es la parte de comparar periodos, ¿no? Que en la parte de Google Business Profile no lo tenemos, pero sí que sería ver, oye, este mes pasado que estamos analizando cómo ha funcionado respecto al mismo mes del año anterior, no solo comparar un mes contra otro, comparar trimestres, comparar semestres, o si tenemos datos suficientes poder comparar un poco más de datos. Y luego también vendría la parte de reseñas, ¿no? Que tendríamos que analizar la evolución de la nota media en las reseñas, cuántas reseñas conseguimos todos los meses. Oye, si nos hemos puesto un objetivo de conseguir reseñas o sabemos que tenemos que estar consiguiendo reseñas constantemente, obviamente, a ser posible positivas, medir en la medida de lo posible cuántas reseñas tenemos, cuántas reseñas vamos consiguiendo y eso pues lo podemos sacar al final de los datos de la ficha. También a la hora de hacer reportes de SEO local o analizar cómo está funcionando un proyecto local a nivel de SEO, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es echar mano a una herramienta de analítica web, como puede ser Analytics, como puede ser cualquier otra, no hace falta que sea Google Analytics 4, pero puede ser también cualquier otra. Lo que aquí tenemos que tener en cuenta es siempre ser capaces de analizar el tráfico orgánico que llega a nuestra web. Aquí tenemos que separar muy bien lo que esos activos a nivel de SEO local que tenemos. Si tenemos una ficha de Google que nos está generando tráfico a una web porque tenemos el botón del clic a la web y luego también tenemos esa web donde tenemos formularios, donde tenemos la posibilidad de generar conversiones, donde queremos saber un poco qué pasa dentro de esa web, tenemos que analizarlo por separado. Y para analizarlo por separado tenemos que tener en cuenta que una herramienta como Google Analytics no va a separar ese tráfico, es decir, el tráfico que nos llega desde la ficha y el tráfico que nos llega desde la web directamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, más que desde la web, perdón, desde Google Search. Lo que tenemos que hacer aquí sería siempre utilizar URLs parametrizadas con UTMs para que esa URL que ponemos en la ficha de Google, cuando la gente clica en la ficha de Google y va a nuestra web, sepamos que ese tráfico hacia la web lo ha traído la ficha y no ha llegado directamente desde Google Search, desde los links de toda la vida, ¿no? Desde la hoja de resultados, desde las SERPs de siempre. Entonces, aquí lo que primero que tendríamos que tener en cuenta, que esto hay mucha gente que no lo hace, sobre todo en fichas de Google Business Profile, es hacer esas URLs parametrizadas. Esto es muy fácil, simplemente aquí tendría que poner la URL de la web que voy a poner en la ficha de Google, en el botón de la web, y luego tendría que crear los diferentes parámetros UTM que irían aquí. Por ejemplo, si yo estoy trayendo tráfico desde Google, pero en este caso desde la ficha, yo lo que suelo hacer es poner en esta parte que es la fuente, voy a poner directamente
Google, porque la fuente sigue siendo Google. Pero en el medio, normalmente suele ser Google Organic, en la búsqueda normal de Google. Lo que voy a hacer aquí va a ser poner Google Business Profile o Business Profile o Google Maps, lo que queráis, de forma que, si pongo por ejemplo Google Business Profile, pueda saber que me está trayendo tráfico, en este caso la ficha. En campaña no haría falta que lo pusierais, podríais ponerlo. Al final esto no hay una forma de hacerlo perfecta, es un poco como lo queráis organizar, pero con esto tendríamos ya en Google Analytics la posibilidad de separar el tráfico de Google Organic de Google y GBP, que es Google Business Profile, o el nombre del medio que le queráis poner. Esto lo que haría sería que cuando en Analytics fuéramos a analizar el tráfico y quisiéramos separar, en este caso, no tanto por grupos, sino por fuente y medio, ¿vale? En lugar de salirme solo Google Organic, me saldría Google GBP o Google My Business o lo que quisierais poner. De forma que sabríamos cuánto tráfico me trae la ficha, de qué calidad es ese tráfico, y eso es algo en lo que no tenemos que fijar. Y ya aquí va a entrar otras cosas en juego cuando analizamos SEO local. ¿Qué cosas deberíamos fijarnos a la hora de hacer SEO local? En una herramienta como Google Analytics. Obviamente seguramente nos pongamos una serie de objetivos, unos KPIs que nos hemos fijado y los vamos a tener que analizar. En qué momento estamos, si estamos llegando a esos objetivos de esos KPIs, que puede ser, oye, quiero tanto tráfico orgánico, o al menos ir aumentando todos los meses el tráfico orgánico que llega, tanto desde las SERPs como desde la propia ficha en Google Business Profile, en Google Maps o en el Local Pack. Y luego también cosas de analítica o datos o métricas de mucha más calidad, como puede ser todo lo que tiene que ver con negocio. Y aquí va a depender mucho de cómo lo tengamos organizado. Si tenemos una web en la que tenemos un botón de WhatsApp o un chat cualquiera, tenemos un botón en el que al clicar o un teléfono en el que al clicar se hace llamada, tenemos un formulario, tenemos un sistema de reservas, tenemos incluso cosas a través de los productos o reservas a través de las que se hacen pagos. Todo eso, antes de poder medirlo, tiene que estar configurado en Google Analytics. Esos eventos, esas conversiones deben estar configuradas en Google Analytics para que así podamos analizar cuántas conversiones, cuánto tráfico nos llega, esa tasa de conversión que se genera tanto desde Google orgánico como desde Google Business Profile, ¿vale? Pero siempre, para poder hacer eso, para poder diferenciar, recordad que necesitaríamos siempre tener esa URL parametrizada. Cuando yo creo esta URL, para que para que lo veáis, ¿no? Si cojo esta URL, yo pongo aquí la URL de mi negocio local, pongo la fuente, pongo el medio, la URL resultante es esta, ¿vale? Veis que pone fuente Google medio GBP. Esta URL sería la que yo pondría en la ficha de Google Business Profile. Entonces, a la hora de analizar aquí, tendríamos que tener en cuenta eso. Tráfico que se genera a través de la UTM, de esa parte, ¿no? de Google Business Profile, y también desde Search. Cómo van evolucionando con el tiempo, si cada vez vamos consiguiendo más tráfico, más conversiones desde la ficha, porque lo tenemos todo configurado y parametrizado. Si tenemos que hacer esas comparativas entre un mes y el anterior, entre trimestres, entre el mes pasado y el mismo mes del año anterior, para analizar tendencias, para ver si estamos mejorando, si no estamos mejorando y si estamos llegando a esos objetivos. Y aquí hay métricas que en Google Analytics al final son las que nos vamos a fijar mucho, que son la de usuarios nuevos, sesiones, también en cuanto a calidad. Cuando hablo de calidad de visita, ¿no? Cuánto tiempo pasan los usuarios en nuestra web, diferenciando entre los diferentes canales, ya no solo entre Google Business Profile y Google Organic, sino también entre otros canales, poder comparar si funciona mejor un canal u otro, y sobre todo esa parte, ¿no? Cómo están evolucionando y qué tipo y cuánto negocio me genera, tanto el tráfico que me llega directamente desde Google Search a la web, como el tráfico que me trae la ficha de Google Business Profile, ¿vale? Todo lo que se pueda medir tendremos que tenerlo configurado, botones, formularios, pagos, reservas, lo que sea que queramos tener configurado, que nos indique que el negocio está mejorando y que nos están llegando esos clientes y hacen cosas en nuestra web, lo deberíamos tener configurado en Analytics, y de esta forma podríamos analizarlo, tanto en el informe de adquisición de usuarios, informe de adquisición de tráfico, y luego cuando tuviéramos, obviamente, la parte de
eventos de conversiones configuradas, también ir pudiendo analizar los tipos de usuarios que me generan conversiones, desde dónde viene y cuáles son esas conversiones o esos eventos que se generan de una forma más recurrente o se repite más, ¿vale? Otro pilar fundamental de cualquier estrategia de SEO local es analizar cómo está funcionando la ficha, cómo está posicionando la ficha para aquellas keywords que nos interesan a nivel de negocio y lo que es en el mapa, ¿no? Lo que llamamos esa parte más de GeoGrid, de posicionamiento de la ficha como tal en las zonas en las que nos interesa. Aquí deberíamos tener muy claro, más allá de por el tipo de negocio, si es más de proximidad o menos de proximidad, ver cómo está posicionando nuestra ficha si buscamos desde diferentes lugares de esos radios de actuación, ¿no? De esos radios cercanos por kilómetros, esas keywords locales que nos interesan. Y aquí lo que vamos a analizar es en qué posición aparecemos, en qué posición aparece la ficha en el local pack, ¿vale? Cuando la gente busca directamente en Google aparece local pack o bien ya directamente en Google Maps. Y aquí tenemos, como veis, una ficha en la que por una keyword concreta, en lo que es cercano a su barrio, justo a su zona más próxima, sí que está posicionando, ¿no? Posición 1, posición 2, posición 3 en el local pack, pero ya cuando nos alejamos un poco ya pierde posiciones, ¿no? Aquí lo que deberíamos analizar es cómo va cambiando todo a verde, a rojo, amarillo, esas posiciones en base a las acciones que vamos haciendo y cómo evolucionan en el tiempo, ¿no? Si podemos ver aquí algún otro ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Que esto es una parte también importante, ver cómo está para la misma keyword o para diferentes keywords posicionando la competencia, que yo puedo ver aquí cuál es toda esta competencia y decir, oye, vale, pues esta competencia que está en la posición 1, quiero ver también cómo está en el mapa, ¿vale? Que puede estar posicionando un poco mejor, un poco peor, ¿vale? Y ver un poco cuáles son esas competencias, esas empresas de la competencia que lo están haciendo mejor o peor y intentar aprender. En definitiva, aquí lo que tendríamos que analizar sería la evolución en el tiempo y si esos cambios que estamos haciendo en la ficha y en general en toda la estrategia de SEO local, ya sea a nivel de web, todas las actualizaciones que hacemos en la ficha, todas las citaciones que conseguimos, todo esto que vamos mejorando, si tiene un impacto en las posiciones en Google Maps. Y también en el caso de que tengamos, además de la ficha, una web, ver en qué posición estamos para la keyword elegida. En este caso, ¿vale? Me está diciendo que lo tenemos aquí. A ver, por ejemplo, estamos en la competencia, ¿vale? Puedo elegir también cualquiera de estos resultados, ¿vale? Y ver un poco en qué posición estamos. Aquí también lo ideal sería que para cada una de estas keywords que estamos monitorizando, por ejemplo, en este caso posición 8, ver si con el paso del tiempo vamos evolucionando y ver ese traqueo de posiciones a diario y con el tiempo podamos ver en qué posición estábamos, cómo hemos ido mejorando y si esos cambios que hemos estado haciendo han surtido efecto. Y más allá de lo que es la pura posición, ¿no? Al final hay otros aspectos en la ficha que pueden tener un impacto positivo o negativo en los rankings en Google Maps, como pueden ser, por ejemplo, las reseñas, que en este caso podemos ver cómo está el negocio que estamos analizando y cómo está el resto en cuanto a valoración media y número de reseñas, ¿vale? En este caso podemos ver si nuestro negocio, si nuestra ficha tiene una media mejor o peor que el resto de negocios que están cerca y con los que estamos compitiendo a nivel geográfico, o también lo que es el propio número de reseñas más a nivel cuantitativo. Y en definitiva, bueno, también podemos utilizar la puntuación, que en este caso DinoRank otorga las fichas en base a una serie de factores para guiarnos y ver cómo podemos mejorar esas puntuaciones. Toda esta información, tanto a nivel de Google Business Profile, con Rank Pulse, con DinoRank, toda la parte de GeoGrid, o todo lo que vamos sacando con Google Analytics, o con cualquier otra herramienta de analítica web, ¿vale? No tiene por qué ser Google Analytics, ya lo he comentado antes. Tenemos que ir creando un informe aquí de la mejor forma que podamos, ya sea en PDF a través de PowerPoint, en Google Sheets, en Looker Studio, ¿vale? Que ahora vemos algún ejemplo, y hacer ese reporte de forma que nos sirva a nosotros saber cómo está evolucionando un proyecto, analizarlo y sacar conclusiones para poder aplicar mejoras, y luego también a nivel mensual, semanal, quincenal, trimestral y anual, por ejemplo,
poder enviar ese informe a nuestro cliente o a quien estemos reportando. Lo siguiente que faltaría ahora sería ver qué podemos sacar o qué cosas podemos tener en cuenta a la hora de analizar los datos en Google Search Console. Y por último nos faltaría Google Search Console, que podemos sacarle muchísimo partido. Sí que es verdad que casi todo lo que analicemos de Google Search Console van a ser datos del propio Google Search, ¿vale? De las SERPs de Google, no tanto de lo que ocurre en las fichas de Google Business Profile, aunque, y quiero empezar con esto, sí que se puede hacer, ¿vale? Si recordáis lo que he hablado antes de las UTMs para analizar mejor por separado en Google Analytics 4, el tráfico que nos llega a través de la ficha y a través de las SERPs de Google, sí que podemos también medirlo en Google Analytics, en Google Search Console. Aquí veis que esas UTMs que yo pongo en el botón de la ficha también aparecen aquí y puedo saber perfectamente cuántos clics trae cada uno y luego, por supuesto, las queries asociadas. Aquí vamos a ver, más allá de esto, ¿no? ¿Qué podría ser interesante analizar dentro de Search Console? Más allá de, obviamente, los clics que nos pueden llegar a través de la ficha, aunque, insisto, hay otras herramientas, hay otros medios que hemos visto que es mejor hacerlo, ¿no? Que son más útiles y son más datos de mayor calidad. En Search Console lo que podríamos medir, por supuesto, es toda la evolución de queries, de keywords que nos están generando clics, que nos están generando impresiones y ser capaces de diferenciar esas queries cuando son, de negocio y locales, porque seguramente si tenemos una web nos estén llegando queries de todo tipo, nos estén llegando clics a queries de todo tipo, desde marca, informacionales, transaccionales, locales, y tenemos que ser capaz de hacerlo. Más allá de eso, ver un poco también cuál es esa evolución de las queries que nos interesa analizar, cuál es la posición media que ocupa esas queries cuando reciben impresiones, cuando reciben esos clics. Y también hay algo que sería interesante ver. Si yo, por ejemplo, aquí lo que he hecho, si os fijáis, es aplicar un filtro que incluya páginas con UTM en la URL, que me da esto, yo lo que puedo hacer también es, en lugar de solo ver lo que son las propias páginas, las landing pages, puedo analizar, una vez tengo filtrado por UTM, analizar cuáles son las queries que generan clics en esas URLs que contienen la UTM. Entonces estaría viendo las queries que generan clics a través solamente de esas URLs y puedo sacar información importante. Puedo ver, por supuesto, la evolución de esas queries, la evolución de clics en páginas de servicios. Si somos una web que tiene diferentes servicios locales, podría ir analizando cómo posiciona cada una de esas páginas de servicios locales en keywords concretas, cómo evolucionan y también buscar o ser capaces, si tenemos, he hablado de páginas de servicios locales, pero en el caso de que tengamos un negocio que tiene presencia en diferentes ciudades y estamos trabajando con location pages, con páginas de ubicación, también podríamos hacerlo de esa forma, ¿no? Podemos trabajar esos filtros, podemos utilizar esos filtros y ver también cómo podemos analizar cada una de esas location pages por separado, cómo podemos ver de esas queries por separado, cómo han evolucionado, cuántos clics he conseguido en cada una de esas páginas o a nivel global el mes pasado versus el mes anterior, versus el mismo mes del año anterior, e ir haciendo un seguimiento de cada una de estas keywords y a la hora de reportar al cliente ser capaces también de agruparlo todo de una forma que se entienda y que veamos que tenemos una serie de keywords por cada landing de servicios o página de ubicación y cómo está evolucionando, ¿no? Y luego ser capaces también todo esto de ponerlo en un informe en el que tengamos datos de Search Console, en el que tengamos datos de Analytics o directamente datos de, en este caso, de Google Business Profile, ¿no? De la parte de impresiones, de interacciones, lo que hemos visto antes, pero en este caso todo junto en un mismo dashboard. Esto es en el caso de este dashboard, está hecho con Looker Studio y es la mejor forma, yo creo, que de unir datos de Analytics, datos de Search Console y datos de la propia ficha de Google Business Profile en un mismo sitio, cosa que para presentar, ¿no?, a clientes es algo que está muy bien y sobre todo pues si pudiéramos incluir un resumen o en cada una de las páginas
añadir un campo de texto explicando qué ha pasado ese mes, ¿no? Estos campos de texto que siempre viene bien a la hora de explicar qué está pasando, de sacar conclusiones, porque el cliente no siempre tiene tiempo para analizar en detalle cada gráfica y se lo tenemos que dar de la mejor forma, lo más mascado posible, para que lo entienda. Entonces, en definitiva, tenemos datos de Google Business Profile con Run Pulse, con el propio Google Business Profile, con Looker Studio. Podemos también sacar datos muy importantes, o deberíamos, de Google Analytics 4, hacer un seguimiento de todo el ranqueo local de las keywords locales que nos interesan y también analizarlo a través del GeoGrid, ver en qué zona estamos posicionando mejor. Y por último, toda la parte de Search Console, que aunque estamos enfocado a web, también nos puede dar pistas muy útiles y ver cómo está evolucionando nuestro posicionamiento, tanto a nivel de web como a nivel de ficha, aunque esto último no tanto, y así también saber esos datos, poder explicárselos al cliente, tenerlos en la mano y saber cómo llegar a ellos de una forma lo más sencilla posible. Así que nada, reportar es algo que parece muy difícil, pero si tenemos claro las 4 o 5 cosas que tenemos que sacar todas las semanas, todos los meses y cómo presentárselo a la hora de dárselo a un cliente, pues lo tenemos mucho más sencillo. Así que nada, espero que haya sido útil este paseo, estas pautas por la analítica a nivel de SEO local, qué datos podemos sacar, en qué cosas deberíamos fijarnos y qué tener en cuenta para que, podáis hacerlo de una forma mucho más sencilla todos los meses o cuando reportéis a cliente. Un saludo.